Bien, en la farmacocinética entonces ya vimos cómo se absorben los fármacos, ¿sí? A través de diferentes procesos, a través de esa membrana celular o de esas membranas celulares, ¿sí? Después de que atraviesan las diferentes membranas para llegar al torrente circulatorio, a la sangre, los fármacos deben de distribuirse. Se distribuyen solos en el plasma o son transportados con las proteínas, como sería la albumina, ¿verdad? De hecho, decíamos que estos fármacos se unen a la albumina a través de enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Después de esto, se distribuyen y la idea es intentarlos eliminar, pero no se pueden eliminar así nada más porque sí. Tienen que dirigirse al hígado, al riñón o al pulmón, entrar a su retículo endoplásmico liso y biotransformarse, metabolizarse para poder ser eliminados. ¿Qué características deben de tener los fármacos para poder ser eliminados? Deben de ser hidrosolubles. ¿Qué más? Polares. Polares. Ionizados. Esto es lo que se lleva a cabo en esta biotransformación, llevando a cabo esos procesos de oxidación, reducción, hidrólisis y agregar esos glucuronatos, sulfatos, acetatos, aminoácidos, que lo único que están haciendo es preparar al fármaco para poderlo eliminar. Bien, pues ahora vamos a ver, pues por dónde vamos a eliminar a los fármacos. ¿Por dónde vamos a eliminar a los fármacos? Los fármacos van a poder ser eliminados por diferentes lugares, ¿sí? Uno de ellos, y el más importante, va a ser el riñón, ¿sí? Pero bueno, tenemos entonces, ¿sí? Que los medicamentos son eliminados del organismo como sustancias no modificadas, ¿sí? O como metabolitos de este, ¿sí? Las sustancias liposolubles se eliminan con dificultad por las diferentes vías. Por eso es de que en la biotransformación tenemos que hacer a estos fármacos polares, hidrosolubles, y poderlos eliminar fácilmente. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿cómo va a poder ser esto? Bueno, pues tenemos que utilizar diferentes órganos, como serían los riñones. También pueden ser eliminados por vía biliar, pulmonar, salival, gástrica, intestinal, cutánea, lagrimal y mamaria, ¿sí? Por todos estos lugares son eliminados los fármacos. Es importante que lo sepamos, ya que gracias a esto algunos fármacos son eliminados por saliva, y de esta manera nosotros podemos darle una doble acción. Si nosotros le damos a ese paciente el fármaco por vía oral, por vía intramuscular, y al momento de eliminarse se eliminan por saliva, bueno, pues tendríamos una vía parenteral y una vía tópica en la eliminación de esto, ¿sí? Por eso es importante reconocerlos. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Es importante entonces reconocer cuál es la vía de eliminación, ¿sí? Y de esta manera, pues determinar, ¿sí? La dosis, la frecuencia de esta. Vemos, por ejemplo, que un paciente que tiene problemas renales, una insuficiencia renal, ¿sí? va a tardar en eliminarlos. Si nosotros mandamos las dosis, la frecuencia en la misma forma que lo hacemos en un paciente sano, sí corremos el riesgo de que ya está enfermo de los riñones. De que tenga una intoxicación. A ver, si no se elimina, ¿dónde se está quedando? En la sangre, en el cuerpo. Entonces, le damos la siguiente dosis y se suma a esta, y la siguiente se suma a esta, ¿sí? Ese es el gran problema. Por eso, no podemos dejar a un lado todo este conocimiento. Yo les digo que
por más que quiero sentar a mi paciente, la boca de mi paciente, nada más y en el sillón dental, siempre pasa todo el paquete, siempre pasa todo el cuerpo. Y esto, pues entonces me lleva a tener que entender todo lo que sucede en el organismo, ¿sí? O sea, no lo puedo yo enfocar nada más a lo que sería mi boca, ¿sí? De igual manera, ¿qué sucede en un paciente con problemas hepáticos? Y yo le doy la dosis y con la frecuencia que un paciente sano. Si no metaboliza, entonces, ¿qué está haciendo el fármaco? No se elimina. Y si no se elimina, para poderse eliminar se necesita metabolizar, ¿sí? Y si no se elimina, entonces se está quedando. Y lo mismo sucede. Tenemos, ¿sí?, datos de toxicidad. Por eso, ¿qué es lo que debo de hacer para asegurarme que ese hígado y ese riñón están sanos? Yo le pregunto a mi paciente, oiga, ¿usted está enfermo de los riñones? No. Y de verdad, porque él no lo sabe. ¿Está enfermo del hígado? No, tampoco. Dicen ustedes, no, es que así no se pregunta, doctor. Se le pregunta si ha orinado mucho, si ha orinado poco, si ha tenido hematuria, si ha tenido nocturia, si ha tenido disuria, si ha... Ah, muy bien. ¿Sí? Y aún así, les puedo decir que el paciente puede que esté negando todo. Ya lo dijo House, ¿verdad? Palabras célebres de House. ¿Sí? ¿Todos los pacientes? Bien. ¿Sí? Entonces, pues yo tengo que observar. ¿Sí? ¿Qué datos clínicos me da un paciente con problemas renales? Retención de líquidos. Podría ser retención de líquidos, edema. ¿Cómo es el edema renal? Porque hay edema linfático, hay edema hepático, hay edema renal y hay edema alérgico. Acumulación de líquidos. Se da algo de este positivo en piernas y en pies. Posicionar. ¿Sí? Además, es general. Diferente al edema hepático. ¿Dónde está el edema hepático? Aquí. De hecho se llama ascitis. Mi paciente con ascitis, un edema abdominal, tiene un problema hepático. Si su problema nada más es el edema en miembros inferiores, es un problema venoso. Cualquiera de nosotros que empieza a tener problemas venosos, de retorno venoso, en la noche, tamalote de piel, es edema y es retorno venoso. Ese no es renal, ese no es renal, ese no es hepático, ese no es alérgico, es retorno venoso. ¿Sí? Y, fíjense bien, el alérgico. ¿Cómo es el edema alérgico? Generalizado. Inicia en el punto, imaginemos que es edema como reacción anafiláctica a nuestra anestesia. Inició en el punto donde puse. Fue edema ahí, después edema aquí y después edema en todo el cuerpo. ¿Sí? Y es verdaderamente el crecimiento exponencial. ¿Cuánto tarda mi paciente en desarrollar, después de que le apliqué un alergeno, como sería la anestesia? ¿Cuánto tarda primero en provocar edema y eritema? Enrojecimiento. ¿Cómo? Casi en contacto. ¿Les parece en 3 minutos? ¿Sí? ¿Cuánto tarda
en que ese alergeno provoque broncoconstricción, cierre de vías aéreas. 5 minutos. Levanten la mano. ¿Quién de ustedes tiene en su charola de todos los pacientes, al lado de la cárpula, su jeringa con dexametasona? ¿Nadie? No inventen. ¿Dónde está entonces? En el cabo 2. Guardado bajo llave. Oigan, si me espantan, ¿eh? Tienen 5 minutos para que no se les muera el paciente. Qué bueno que hasta ahora no pasó. Lamentablemente les cae la maldición de llamas. ¿Cuál es la maldición de llamas? Cuando lo sabes, te pasa. Cuando lo sabes, te pasa. ¿Sí? Se los dije. Su jeringa de dexametasona al lado de la cárpula de todos los pacientes. ¿Sí? Sigamos. Mi paciente, yo no sé si tenga problemas renales, si tenga problemas hepáticos, si tenga problemas vasculares, cardiovasculares. Díganme, un estudio económico que me abarque todo esto. No, nadie manda a hacer estudios. Una química sanguínea. ¿Cuántos elementos son los menos que nos hacen? 6. ¿Qué lleva a ese de 6 elementos? Colesterol, triglicéridos, creatinina, urea, glucosa. De verdad, todos nuestros pacientes deberían de tener, con su experiencia, esa biometría hemática, esa química sanguínea y ese examen general de orina. Es que sale muy caro y el paciente no lo va a querer. Nuevamente, si nosotros decimos que es importante para agregarlo a su expediente, el paciente tiene que tener claro que eso es lo que necesitamos. ¿Sí? No tengo nada que ver con los laboratorios de aquí al lado, pero aquí, biometría hemática, química sanguínea de 6 elementos y examen general de orina, ni 180 pesos. Todo. Bájenle a su resina los 200 pesos y asegúrense de tener esto en su expediente. ¿Sí? Gran problema. Ahora ya tengo los resultados y ya sé que están alterados. ¿Por qué sé que están alterados? Porque viene al rango normal y ahora esta me lo ponen sombreado o con un asterisco que me dice que Una flechita. Ajá, ¿está arriba o está abajo? Ajá. Y bueno, y entonces, ¿cuál es mi problema ahora? No, es que ya te lo dicen ahí. Te traen el rango normal y como decíamos, te traen la flechita hacia arriba que están elevados. O sea, ya ni siquiera el pensar, el valor es de 0.6 y salió con 0.8, sale la flechita hacia arriba. O sea, están altos. Conclusión. Sí, llegué a esa conclusión. No, ¿cuál es el problema? Ahora que hacemos el problema de interpretación. No, ahora ¿qué hago con esos resultados? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? Que en una biometría hemática
En lugar de tener de 6 a 10,000 leucocitos, mi paciente tiene 4,000. Primero, ¿cómo se le llama? Se llama leucopenia. Y luego, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que están bajos? ¿Qué quiere decir que están altos? ¿Qué riesgos corro de atender a un paciente así? Gran problema, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo necesito saber si mi riñón está funcionando bien, para saber y estar seguro que el medicamento va a eliminarse bien. Pero antes de que intente eliminarse, yo tengo que asegurarme que el hígado, que metaboliza el 80% de los fármacos, ¿sí?, funcione. Entonces, ¿qué pruebas hago? Para ver que mi hígado está funcionando bien. Pruebas de funcionamiento hepático. Nos determinan transaminasas. ¿Sí? Si estas transaminasas están alteradas, mi paciente está teniendo un problema hepático. Y por lo tanto no lo puedo tratar farmacológicamente como cualquier otro paciente. ¿Por qué? Porque voy a tener datos de toxicidad. ¿Sí? Entonces, todo esto debería de agregarse. ¿Sí? Gran problema es que tenemos un todopoderoso que está de nuestro lado, estudió odontología, y él siempre nos apoya, por eso nunca tenemos problemas. Agárrense cuando se va de vacaciones, porque ahí sí, todo nos pasa. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué pasaría esto? No, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué hasta ahora me pasó? Si me debería de haber pasado en las 99 veces que ya lo hice. ¿Sí? Verdaderamente increíble. Por eso, insisto en que la farmacología no puede darse en 16 horas. La farmacología debe ser un curso verdaderamente de 100, 120 horas, que realmente nos maneje ese tipo de situaciones. Yo tengo que ver esos valores, tengo que saber qué voy a mandar, tengo que saber cómo voy a interpretar eso. Apenas lo veíamos. Estamos ahorita revisando precisamente estudios de laboratorio para los pacientes que van a entrar a ponérseles implantes, y me llega un paciente con 3,000 de leucocitos. Díganme, ¿cómo interpreta eso? ¿Alguien sabe por qué hay una leucopenia en el paciente? ¿No? Por problemas virales. Las infecciones virales nos bajan los leucocitos. Y pueden ser tan leves, esos problemas virales, tan leves, ¿como qué? Una gripe, efectivamente, una gripe, pero tan graves como qué? Como VIH o virus del papiloma humano, ¿sí? Un VPH. Y entonces hay que mandarlo para el médico y que el médico investigue. Yo ya hice mucho con saber que ese paciente va para ahí. Resulta que mi paciente tiene una leucocitosis, no una leucopenia, una leucocitosis, ¿sí? En lugar de tener 10,000, tiene 18,000 por milímetro cúbico. Una leucocitosis se debe a infecciones bacterianas, parasitarias o micóticas. Habría que ver, ¿sí? Cualquiera de las dos tenemos problemas.
¿Qué me indican? Que los eritrocitos deben de estar en un hombre de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. ¿Qué me indica? Que mi paciente solo tiene 3 millones por milímetro cúbico. ¿Qué tiene qué? Un proceso viral. Una anemia. Una anemia. A ver, ¿qué problemas tenemos o podríamos tener al poner un implante en un paciente con anemia? Que se puede infectar y el medicamento no lo Tiene que ver más con la cuestión del hueso. Los eritrocitos transportan oxígeno para la oxigenación para todos los procesos celulares, incluyendo la osseointegración, incluyendo la cicatrización. Mi paciente con anemia, ¿sí?, ¿es candidato a ponerle un implante? No, se le va a caer, no le va a cicatrizar. Y veo como en muchos lugares ponen implantes, es más, les piden los estudios de laboratorio y están viendo el resultado y dicen, pero sí tiene eritrocitos, malo que no tuvieran. Entonces me voy al otro lado. ¿Qué creen? Que no tiene 5 millones, tiene 6 millones y medio. ¿Cómo se le llama eso? Policitemia. Policitemia. ¿Y qué riesgos corro con una policitemia? Ahora va a haber mucho oxígeno, qué padre, ¿no? Se va a oseointegrar muy bonito. Va a cicatrizar excelentemente. Pues no, tampoco. ¿Qué problemas tengo? La sangre de ese paciente es espesa. Para sangre espesa, ¿qué hace el corazón? ¿Bombea? Con más fuerza. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Sí? El corazón bombea con más fuerza. Esa fuerza es captada por las paredes de las arterias y lo llamamos hipertensión arterial. Ese paciente tiene hipertensión y con el estrés que le vamos a provocar va a tener más hipertensión. Nosotros corremos el riesgo de tener un sangrado durante la cirugía. Ese es lo de menos, porque somos muy buenos y detenemos todos los sangrados que se nos presentan. El gran problema es que si este sangrado es a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, pues se nos murió el paciente, porque no diagnosticamos que ese paciente tenía una policitemia, ¿sí? Y entonces digan ustedes qué porcentaje verdaderamente existirá en nuestra población que atendemos de pacientes sanos. ¿Un 10%? El chico ese, Jim. Sí. Cuadrado, ajá. Le echó aminoácidos, ¿verdad? Le echó esteroides. ¿Y su corazón? Grandote. Cardiomegalia. ¿Es sano? No. Entonces, ¿por qué no mandamos a hacer estudios al paciente que llega por una profilaxis? Por unas resinas. Y ustedes, cuando busquen, les puedo decir más. Pero bueno, hoy estamos viendo cómo es esa eliminación en riñón. Miren, aquí están los riñoncitos. Este es el riñón precioso. Ahí está. ¿Dónde está? En la región lumbar. Ahí está. Este riñón está formado por millones de estas estructuras llamadas nefronas. De hecho, la nefrona es la unidad anatomo-funcional del riñón. La nefrona. Esta nefrona está formada por el glomérulo renal.
El glomérulo renal, que es una madeja de capilares. El glomérulo renal, que es una madeja de capilares. Está formado por la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. Está formado por el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Está formado por la porción descendente del asa de Henle. Está formado por la porción delgada del asa de Henle. Está formado por la porción ascendente del asa de Henle. Y está formado por el túbulo contorneado distal. ¿Sí? ¿Qué funciones se llevan a cabo aquí? Y es a través de ello que se eliminan los fármacos. Primero, fíjense bien, el fármaco ya metabolizado, o puede ser incluso que se metabolice aquí, va a pasar a través de los poros de estos glomérulos. Pasa a través de los poros de estos glomérulos y pasa al espacio de Bowman. Esta función del paso de los capilares de ese glomérulo al espacio de Bowman se llama filtración. Filtración. Los fármacos pasan a través de los poros que tienen estos capilares del glomérulo. ¿A dónde pasan? Al espacio de Bowman. ¿Sí? Esa función se llama filtración. Filtración. De la cápsula de Bowman pasan al túbulo contorneado proximal. Y puedo decirles que el 99% de los fármacos que llegan al túbulo contorneado proximal regresan a la sangre. Regresan a la sangre. Y estando en la sangre, vuelven a regresar al asa de Henle. Y del asa de Henle pasan otra vez a los vasos sanguíneos. Y de los vasos sanguíneos vuelven a regresar al asa de Henle. Y del asa de Henle vuelven a regresar a los vasos sanguíneos. Fíjense bien, el paso de el túbulo contorneado proximal o del asa de Henle hacia los vasos sanguíneos se llama reabsorción. Reabsorción. El paso de los fármacos del vaso sanguíneo al asa de Henle se le llama secreción. Se le llama secreción. Precisamente entre el asa de Henle y los vasos rectos peritubulares se llevan a cabo esos procesos de reabsorción, secreción, reabsorción, secreción, reabsorción, secreción, que llamamos en conjunto mecanismo de contracorriente. En el mecanismo de contracorriente vamos a ver esos procesos de reabsorción y secreción que se llevan a cabo en los vasos rectos peritubulares y el asa de Henle. Esto para concentrar la orina con los fármacos que había en sangre. ¿Sí? Al final, en la porción ascendente del asa de Henle quedan los fármacos para poder ser eliminados. ¿Sí? De aquí pasa el fármaco al túbulo contorneado distal. Y en el túbulo contorneado distal le vamos a dar un toque final a lo que sería la orina. ¿Sí? En el túbulo contorneado distal vamos a ver que la aldosterona y la antidiurética, que son dos hormonas, la aldosterona y la antidiurética, que son dos hormonas. La antidiurética formada en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, descienden por el haz hipotálamo hipoficiario a la neurohipófisis y se almacenan en esta neurohipófisis como cuerpos de Herring. De esos cuerpos de Herring descienden al túbulo contorneado distal, es antidiurética, y la antidiurética le dice al túbulo contorneado distal que retenga agua, que lleve agua del túbulo contorneado distal a la sangre, haciendo que la orina sea, ¿sí?, más concentrada. ¿Sí? Si no hay antidiurética, entonces esa orina sale con mucha agua. ¿Por qué en el diabético sale con mucha agua? La orina, ¿por qué hay mucha agua en la orina? Porque hay mucha glucosa.
que tiene que ser eliminada. Y si no fuera por esa cantidad de agua, simplemente no podríamos sacar la glucosa. ¿Sí? La otra hormona que llega aquí es la aldosterona. ¿Quién forma la aldosterona? La aldosterona la forma la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Por qué la forma? Bueno, porque la idea es que la aldosterona también le diga al túbulo contorneado distal que retenga agua, pero no nada más agua, que retenga sodio. ¿Sí? A ver, si hay sodio y agua en la sangre, aumenta el volumen por latido. Y si aumenta el volumen por latido, estamos aumentando ¿a quién? Al gasto cardíaco. Y si aumentamos al gasto cardíaco, ¿qué le hacemos a la presión arterial? Aumenta. Por eso, la aldosterona se forma cuando la presión arterial baja. ¿Sí? Es un sistema fisiológico. Ese sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué sucede en este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando la presión arterial baja, el riñón produce una enzima llamada renina. Esta renina va a la sangre, y en esta sangre actúa la renina sobre un sustrato llamado angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno, en presencia de renina, lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a los pulmones, y en los pulmones, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que solo aumentaría la presión arterial, pero a su vez esta angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal para que libere aldosterona. La aldosterona llega al túbulo contorneado distal diciéndole retén sodio, retén agua, y con eso aumentamos la presión arterial. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que también reconozcamos cómo es que este riñón funciona. Cuando pasa del túbulo contorneado distal al túbulo colector, prácticamente el fármaco ya no sufre cambios y es eliminado a través de la orina. Funciones para que pueda eliminar el riñón el fármaco: filtración, reabsorción, secreción, mecanismo de contracorriente y excreción. Gracias a eso, el riñón puede eliminar fármacos a través de la orina. ¿Sí? A través de la orina. Y aquí lo vemos, fíjense bien, ¿sí? Filtración, secreción, reabsorción, ¿sí? Y esos mecanismos de contracorriente, ¿sí? Finalmente es la función de excreción. Pasemos a la siguiente. Aquí está lo de la filtración glomerular. Pasa a la siguiente. La siguiente. Todo esto ya lo explicamos con lo que acabamos de decir. La siguiente. Los fármacos, aparte de eliminarse por vía renal, también se eliminan por vía biliar y fecal. ¿Sí? Vamos a ver que algunos aniones, cationes, van a pasar a la bilis. Al pasar a la bilis, van a pasar al intestino delgado. ¿Sí? Al intestino delgado. Y de aquí pueden ser reabsorbidos nuevamente o pueden ser eliminados directamente por las heces fecales. ¿Sí?